Ok, lo tomo. Todo tuyo, chicos. Todo tuyo, ¿Estamos al Estefano. aire, Guido? Estamos al aire, sí. Muchas gracias, Guido. Entonces le damos la bienvenida a todos los libertarios que nos siguen este día de hoy, que nos acompañan. Primero mandarle un afectuoso saludo a las mujeres libertarias que nos acompañan, un cariño tremendo de grande para todas ellas. Eh, Hoy vamos a estar por parte de nuestro equipo con Valeria Calcaño, con Guido Cavaliere, Estefano Dichara y quien les habla, Felipe Fernández. Y hoy tenemos una invitada, pero de lujo, Vanessa Kaiser, con quien nosotros estamos felices de compartir. Antes de saludarla, quería presentarla para quienes no la conocen. Vanessa es una de las voces de la libertad aquí en Chile muy relevante. Ella tiene un currículum muy extenso, tiene doctorado en filosofía y en ciencia política, tiene varios magíster, ha sido profesora, columnista, escritora, perdón, en fin, podría estar mucho rato presentándote, Vanessa, pero primero saludarte. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Felipe, bien, bastante demandada porque esto de ser mujer pensante en esta época se está transformando en un calvario. Todo, todo el mundo quiere, así como, antes no te veía nadie quería como hablar mucho y ahora es una cosa así como, encuentro que está muy bien eso, que podamos conversar, integrarnos, reflexionar juntos y eso me tiene muy contenta. Me publicaron una entrevista fantástica en un diario importante hoy día, del que Valeria hizo una fotografía preciosa que sacó una frase mía, que es como yo pienso el liberalismo y a los libertarios, que nosotros no necesitamos adoctrinar, no necesitamos ideologizar, porque justamente tenemos fe en las capacidades que tiene un ser humano de comprender desde el sentido común cómo son las cosas y por lo tanto avanzar en un mundo mucho mejor en colaboración y en coordinación en ausencia de la coerción, que es lo que a nosotros tanto nos molesta. Buenísimo, Vanessa. Queremos aprovechar el tiempo contigo. Nosotros a esta charla le pusimos el nombre Las perspectivas de la libertad en América Latina, quizás un poquito ambicioso, pero queremos por ahí conducir las preguntas y nuestra conversación. Así que le cedo la palabra a Estefano para que te pregunte y nosotros podamos conversar a raíz de eso. Adelante, Estefano. Sí, Vanessa. Chile desde el último año y medio ha sido noticia en gran parte de la región y del mundo por el tema de la Convención Constituyente y todos los destrozos que ha acarreado la previa de eso. ¿En qué situación está la Convención Constituyente y qué características acarrea? Mira, el 11 de abril tenemos elecciones para elegir a los constituyentes. Y entonces estamos en ese periodo, en el periodo pre-conformación de una asamblea constituyente que va a tener, que ya ha decepcionado a parte importante de quienes aprobaron una asamblea pensando, no, perdón, usé mal el verbo, creyendo, engañados y engatusados, tanto por sí mismos como por los medios de prensa, porque hay que ser bien poco responsable de la propia opinión cuando uno no va a buscar, fuera del discurso políticamente correcto, información que contraste, ¿no? Y gran parte de los adultos que yo conozco que fueron por el apruebo, pensando que ahora tendríamos una asamblea de constituyentes que son ciudadanos sin intereses políticos, sin redes de corrupción, capaces, por lo tanto, de pensar un país en una estructura más justa, cometieron el error de no informarse, pero no solamente eso, también porque hubo personas como yo que hice todos los esfuerzos porque esas personas se enteraran. Entonces hoy día, ¿qué es lo que pasa? La típica de la forma política inteligente que usa los sectores de izquierda. Ellos promueven, ¿no es cierto?, la nueva constitución, crean un sueño y cuando ese sueño se frustra, la culpa lo tienen los otros. Entonces, como el otro es el malo, yo con eso sumo más gente para mis filas y muestro con mayor claridad en la categoría de malvado que tiene el otro. Entonces, si yo como izquierda promulgo una serie de leyes... Por algo malo que hice yo. Para que quiero frenar ahí. Sí. ¿Qué hice yo quién? Yo no hago nada malo, es una santa. ¿Qué hice yo a la izquierda?
Por algo que yo que si puse yo la hice yo. izquierda, exactamente. Entonces, si yo la izquierda, estoy aquí como respirando profundo, desarrollo una serie de legislaciones y las pongo a funcionar en un país, y con eso se destruye la economía, la culpa es del capitalista explotador. Así funcionan. Ellos tratan de crear, desde convencer de que todos lo hacen por el bien. Yo lo hago por la igualdad del pueblo, yo lo hago por el bienestar del pueblo. Y todos sabemos, en el caso de Argentina, por ejemplo, que el doing business, o sea, que la burocratización del mercado es de tal extremo que casi no queda mercado. Y por eso están asfixiados. ¿Y quién burocratiza el mercado? La izquierda. ¿Y con qué justificación? Porque todo lo que tú llevas a la política tienes que justificarlo moralmente. Con que con eso la gente va a estar mejor, va a haber más justicia social. Después, como eso no funciona, porque justamente esas son las políticas que en todas partes generan miseria, ¿de quién es la culpa? Del capitalista explotador, que sí, ese todavía anda en un Ferrari. Y si tiene el Ferrari, tiene que ser porque algo le quitó a usted. Y eso es lo mismo que han hecho con la constituyente. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro es que, ante la decepción, se deslegitime el proceso institucional, es decir, la vía institucional en la que se desarrolla este proceso constituyente, y termine habiendo una especie de asamblea tipo las que ha tenido Bolivia o la que tuvo Venezuela, en que nos saltamos todos los procesos, transformamos a la asamblea como la omnipoderosa, es decir, anulamos la existencia de los otros tres poderes del Estado en relación a la asamblea está por sobre esos tres poderes del Estado para que realmente sea fundacional, para que venga de la hoja en blanco sin ningún a priori, lo cual es imposible, porque ya tenemos tratados internacionales que no puedes desconocer. Otro motivo más de decepción. Inventaron un cuento. Inventaron el cuento de que con la nueva constitución, ustedes saben que sobre el 55% votó la nueva constitución pensando, eso sale en la encuesta, que les iba a mejorar su calidad material de vida, mejor casa, mejor auto, más plata en tu bolsillo. O sea que 2 años de una incertidumbre radical en que no existe ni siquiera una defensa cerrada del derecho de propiedad, van a redundar en más riqueza y no en más pobreza. Ese es el nivel al que está Chile. Y ese nivel que tiene hoy es responsabilidad de nuestras élites. Porque nuestras élites no se encargaron en el periodo de paz de educación cívica, de educación sobre economía básica a los estudiantes, a la gente, de mandar a los profesores realmente que tuvieran una especialización en extranjero en países con buena educación, que volvieran acá y pudiesen transmitir su conocimiento a otros. Nunca se preocuparon, nunca les importó. Y ahí sí yo quiero decir que nuestra élite tiene una responsabilidad muy grande en que hoy día parte importante de los chilenos, prácticamente 5 millones de adultos no ha terminado el cuarto medio y 80% es analfabeto funcional. Nada puede ir bien en un país donde además a eso se le suma una pelea entre élites, interélites por el poder, que al final termina siendo un golpe de Estado con guante blanco, por élites que están metidas dentro del Estado. Ahí es donde ya hace agua. Si en las tres partes está funcionando mal, finalmente hace agua. Vanessa, yo quería preguntarte, ¿hay alguna forma de verlo esto, el lado positivo, si uno quisiera ponerse un poquito optimista, uno como libertario, decir, bueno, ya que llegamos a esta instancia, que fue un poquito pedregosa, media forzada, porque esto se originó a partir de la violencia, la violencia fue la chispa que abrió este camino, entonces ya no parte muy bien, pero si uno quisiera ponerse optimista, ¿hay manera o cómo lo ves tú, de que se pueda, por ejemplo, construir una constitución liberal? Quizás no está en el espíritu de muchos, pero podría ser una oportunidad para eso. ¿Qué Es crees súper tú? complejo, Felipe, lo que tú preguntas, porque hay dos tipos de Chile que puedan salir de este proceso si es que eliminamos el que saldría de un proceso violento. Ya quedémonos todavía en lo que podría ser considerado democrático, ¿sí? Hay dos posibilidades. Una, que es que la izquierda saque la constitución a su pinta, y en ese caso nos vamos a quedar con esa constitución, y en 5 años más vamos a estar famélicos, porque ya tenemos un Estado
absolutamente corrupto, capturado por el narcotráfico en parte, ya se ve, eso se ve en la novena región, se ven las denuncias de algunos parlamentarios mismos, de gente dentro del Partido Socialista, etcétera, que también lo ha denunciado, como Máximo Pacheco. Y la otra opción, pues, mi querido Felipe, que también la contempla la izquierda y que la ha planteado muy amorosamente Fernando Atria, el menos demócrata de todos los personajes que hoy día guía los hilos de todo este proceso. Él ha dicho, bueno, entonces si es que no nos ponemos de acuerdo, porque para que haya un acuerdo tienen que haber 2/3 que se pongan de acuerdo, ¿sí? Si no nos ponemos de acuerdo, todo lo que queda fuera de la Constitución, o sea, terminamos con una Constitución con 2 páginas, por ejemplo, 3 páginas, y todo lo que queda fuera se vota por mayoría simple. ¿Y quién tiene la mayoría en el Congreso hoy día? Los políticos de izquierda, o sea, logran imponer igual su proyecto. Y la derecha no va a sacar los 2/3 por sí sola. Y así hubo gente de derecha capaz de no pensar por un segundo, porque yo les digo una cosa, yo tengo 3 hijos, y no les voy a hablar del mayor, les voy a hablar del menor. Mi hijo de 17 entendía lo que yo estoy explicando. No puede ser que un político de tomo y lomo, como Joaquín Lavín, como Pablo Longueira, o como la gente de Bópolis, el sector de Bópolis que apoyó la PRO, no lo haya entendido. El resto, ¿sabes qué? Es vivir en la quimera, es vivir en la utopía. Soñemos por un Chile en el que todos estamos unidos, y ese sueño tiene una sola explicación. Hay gente que no es capaz de hacerse cargo, que en Chile hay una falla del Estado de Derecho importante, que hay un grupo de personas dispuestos a usar la violencia hasta las últimas consecuencias, y que hay que usar la coerción estatal para ponerles límites. Y como no quieren hacer eso, como no lo quieren ver, entonces pensaron que estirando el elástico puede ser que los problemas se resuelvan solos y podamos seguir adelante, y nunca hubo que ponerse mano dura, porque hay un momento, cito a Nietzsche, del reblandecimiento del ser humano en que premia al criminal, premia a quien le hace daño. Y yo creo que ese reblandecimiento está haciendo mella en un sector de la derecha de forma muy fuerte. Gracias por la respuesta, Vanessa. Y creo que es un panorama bien duro, pero es bastante real y de la cual nadie se hizo cargo en su debido momento. Entonces ahora quizá hay que atenerse un poco a lo que se venga. Chiquillo, ¿alguno de ustedes quiere tomar la siguiente pregunta para Vanessa? Yo quería, no sé si Estefano o Valeria quieren preguntarle algo, y si no, se me Dale, ocurre Guido. preguntarle. Yo te voy a hacer una pregunta, si con todo esto que estás comentando, que hay mucha atropello por parte de los grupos de izquierda y en el Parlamento, si los que están o los que quedan que no son de izquierda tienen recursos para plantearse, para poder frenar, porque no me quiero poner a entrar lo que pasa acá en Argentina, porque ante la posibilidad que haya loteos en Chile y que haya más captación por parte de la izquierda, con eso uno si no se queda dormido, se le terminan captando el país y el gobierno. Y yo lo que quiero es si hay algún método por parte de la gente que no es del palo de la izquierda, de decir, presentar un amparo y que no se haga nada y no se esparza lo que es la metástasis, como para no volver a pelear desde las sombras. ¿Me explico? Sí, yo creo que esa pregunta conecta con la pregunta que no respondí de Felipe, muy injustamente, que es la parte buena que se le puede sacar a todo esto. La parte buena es que hay muchas personas, a ver, yo no estaría en esto, honestamente. Tengo cosas que me gusta más hacer que estar hablando de política, que estar preocupada de un mundo que me parece deleznable, en el que hoy día mismo, ante esa entrevista preciosa, un expresidente de los Students for Liberty hace una acusación de que yo no soy liberal, imagínense. Entonces, ese tipo de cosas que cuando tú las ves, tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? Esto es vampirismo intelectual. Esto es que espera que yo le responda para subirse sobre el carro que yo me construí teniendo 6 títulos universitarios, 2 doctorados, cuando él todavía no saca uno. Entonces, si yo le doy gas, yo lo subo y él se nutre de todo mi trabajo. Cuando tú te encuentras con cosas así, o personas que no saben dialogar, ya, supongamos que Valeria está a favor del aborto, que no es así, creo, pero da lo mismo si lo estuviera. Y yo, vamos a conversar entonces, vamos a conversar. Y yo la voy a tratar de entender.
hay dos formas de llegar a las soluciones humanas, del mundo humano. Uno es la violencia y la otra es la palabra. No hay más. Y cuando tú estás consciente de que si tú extingues la palabra, lo único que dejas es la violencia desnuda, tú cuidas la palabra. La cuidas. Abres el espacio para el que quiere dialogar. No el que viene con una mentira y con intereses y velados que no permite. No, el que dialoga honestamente, evidentemente. Entonces la parte que yo creo que puede ser, que sea la parte buena, que al mismo tiempo responde a la pregunta de Guido, que es ¿cómo se puede detener esta metástasis? Es que nos sumemos. Yo estoy ahora de candidato concejal, no me gusta el mundo de la política, no me gustan los impuestos, no me gusta darle respuesta a un servicio electoral de mi país. Detesto servicios de impuestos internos porque es una cosa que obvio. O sea, no quieres lidiar, el tema de la burocracia me asfixia. Y ser candidato es meterse en esa dinámica, por muy pequeño que sea mi cargo. Y a mí me asfixia, honestamente. Pero ya me di cuenta que ahí, Guido, lo que tú dices, la única manera de parar esto es que nos hagamos presentes todos los que podamos estar. Es que nos sumemos todos los que nos podemos sumar, es que se suscriban a los canales libertarios todos los que se puedan suscribir, es que el que puede poner $1, pero si imagínense si a mí me pusiera $1 cada uno de mis suscriptores, serían $26,000 al mes, me dedicaría a eso, ¿entienden? Pero es que me dedicaría a eso y de forma totalmente independiente. ¿Y a mí por qué me hacen la entrevista en este diario importante? Por mi canal de YouTube, ¿me entienden? Entonces creo que, ¿y yo por qué me metí en el canal de YouTube? Yo detesto la esfera pública, me carga ser vista, me carga las fotos, me carga verme en una pantalla, me da un poco de vergüenza incluso. Yo soy filósofa, porque mi hijo menor me convenció, el libertario ese me convenció. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto nos vamos a demorar para tomar conciencia? Y el lado bueno es que si tomamos conciencia, Felipe Guido, de que solamente nuestra presencia va a detener este avance de esta especie de enfermedad social, entonces, y que tenemos que estar ahí, entonces hagamos cada uno lo mejor que podemos hacer y después le pasamos ¿cómo se llama? La posta, ¿no? Se la pasamos a la generación que viene. Yo se la voy a pasar a ustedes en Chile, a los libertarios, ¿no? Yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero hacer lo mío, hacer el espacio, venga el próximo, ¿no? Y así vamos, que tenemos que estar presentes, que este es nuestro mundo y no nos pueden venir a tiranizar los demás. Vanessa, bueno, yo creo que lo que tocas tú le pasa mucho. Yo sé que le pasa mucho a mis amigos libertarios que nosotros al final lo que creemos y de lo que nos enamoramos es de una idea, no es de un cargo político, no es de una posición de poder, no es de querer imponer la verdad al otro, sino una idea que, como decíamos, de puro y el más simple sentido común de que el mundo es mejor con libertad y no es más que eso, no, eso no es más que la realidad que nosotros nos damos cuenta. Sin embargo, toca esa contradicción un poco que, o sea, vista burdamente parece una contradicción, pero que es una necesidad de que si queremos cambiar las cosas y queremos construir un espacio social de convivencia más libre o por el contrario menos autoritario, donde las personas tengan el poder de decidir y no un político que los gobierne o los mande, los someta, tenemos que entrar a esa arena que la que nos gusta y la que tú manifiestas. Y les pasa mucho, le pasa a Javier Milei. Entonces, bueno, ahí te sumo a la reflexión. ¿Cómo lidiamos con eso? Son un poco obvio, para nosotros tiene mucho sentido. ¿Cómo cambiar algo que no queremos? Es simplemente entrar a esa arena, pero ¿cómo lo ves tú también? A mí me gustaría pescarme tu pregunta para desafiar a Valeria. Yo te desafío, Valeria, a que tú me cuentes a mí qué puede hacer un Javier Milei, una Vanessa Kaiser y todos los que tenemos este principio, ¿no? De que tenemos que hacernos presentes y de pronto entramos al mundo del poder. Y entonces ya no hacemos la fila. Y entonces ya tenemos ingentes recursos. Y entonces ya nos atiende el mejor médico. Y si nuestro hijo tiene un problema, lo vienen a buscar en helicóptero. ¿Qué crees tú, Valeria? ¿Cómo hacemos? Los liberales en el poder. Y yo creo que ¿Cómo, Vane? ¿Cómo no corromperse? No corromperse. ¿Cómo no corromperse? Y siempre teniendo en consideración nuestros principios.
¿para qué estamos en política? ¿Qué nos llevó a meternos en eso? Yo creo que cuando uno se conoce, cuando uno conoce sus valores, sus principios, ¿no? En el caso nuestro que somos liberales, no digo que no sea difícil, pero no es imposible. Yo creo y doy fe de que los liberales no nos corromperíamos en política. Bueno, porque yo vamos creo, por un bien mayor. sí. Ahora, la naturaleza humana es la naturaleza humana y todo depende del nivel de escasez de recursos que existan o de abundancia, y también depende de la necesidad que se tenga, porque sería difícil corromper un Buda, ¿no? Que vive de nada, ¿cierto? Exactamente. Que no quiere un Ferrari. Exactamente. Sí. Entonces, ¿será quizás necesario algo de vida espiritual? Quizás no necesariamente, pero quizás no sea malo. ¿Ah? Vivir un poco en el desprendimiento, en el desapego de lo material. Totalmente. Después también, yo creo que si hay algo que un libertario no tiene que preguntarse todos los días, porque este es mi main issue en esto, mi asunto central. ¿Amo u odio el poder político? Mientras la respuesta sea yo detesto el uso de la coerción sobre la gente. Yo detesto ser parte de una... Hay que ser un desclasado. Ser parte de una clase política que en general, salvo excepciones evidentemente, tiene este tipo de actitudes. Yo no voy a ser nunca parte de esta familia. Yo puedo ser parte, pero siendo la oveja negra, para hacerles conciencia, tomar conciencia, para dejarlos en evidencia cuando hacen mal el trabajo, para ser el fiscalizador. Pero a mí no se me va a olvidar que hay muchos seres humanos que sufren enormemente cuando el mal avanza desde las élites políticas y se impone destruyendo los espacios de libertad. Esos espacios de libertad, nosotros yo hoy día lo pensaba, fíjate, Vale, que ¿qué es lo que uno quiere, no? Porque hay gente que lo que quiere es que se abran las grandes alamedas, como decía Allende, para el hombre nuevo. Nosotros tenemos la calle principal que se llama la Alameda, ¿no? Entonces las grandes alamedas se abrirán para el hombre nuevo que surgirá de la dictadura del proletariado, ¿sí? Entonces algunos quieren eso, la apertura de las grandes alamedas. Nosotros no. Otros quieren que por fin San Pedro entregue las llaves de su reino. Y entonces la puerta de entrada para el paraíso terreno sea para todos. Y ese paraíso sea aquel en el que por fin el buen salvaje, ese que la sociedad corrompe en términos de Rousseau, vuelve a abrazarse con su humanidad, aquella sociabilidad que pierde por su explotación el hombre, como dice Marx, y podamos vivir en concordia, dando cada cual de sí lo que puede dar y recibiendo cada cual lo que necesita recibir. De cada quien según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Reza el plagio que hizo Marx, ya no me acuerdo de quién, pero que lo escribió antes, ¿ya? Estos son detalles que yo me los sé, pero después se me olvida, las referencias lo pueden buscar. Entonces, nosotros no buscamos eso tampoco. Nosotros tampoco buscamos ese otro paraíso que nos entrega la seguridad de la cuna a la tumba, donde nada se sale del canon de la paz del rebaño, en un verde potrero, como dice Nietzsche, donde todos igualmente pastan y balan al mismo tiempo, a nadie le hace falta nada, nadie es superior en algo y todos vivimos en esa mediocridad felices, porque no hay desafío, no hay motivo de envidiar, no hay nada, todo funciona bien y el Estado, este gran padre, este nuevo ídolo que reemplazó a Dios, nos entrega a cada uno de nosotros el pan que necesitamos. Tampoco queremos eso. ¿Qué queremos nosotros? Y ahí es donde el liberal y el libertario no se puede perder. Eso es de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? Yo estaba hablando, bueno, podría haber hablado de Aldous Huxley, pero estaba hablando de Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Nietzsche. ¿Sí? Nosotros ¿qué queremos? Nosotros simplemente don't threaten me, déjame mi espacio de libertad para yo colaborar con otros en lo que yo crea que me vale, según mi escala de valores, respetándola del otro. Respetándola del otro. Ah, ¿eso es conflictivo? Sí, es conflictivo. ¿Es ese un paraíso? No, no es un paraíso. ¿Vamos a tener tensiones? Sí,
vayan a la discusión del AG con Gloria y lo verán, digamos, ¿no? Totalmente. No es un problema eso. El punto es si es que podemos olvidarnos de cuál es nuestro propósito. Y ahí yo tengo una crítica hacia mi sector, con que la hago con mucho cariño, porque las críticas no tienen por qué hacerse de forma destructiva. Justamente uno lo que está cuidando es la posibilidad del otro de recibir el mensaje. Uno le está hablando a la gente que es gente del lado de uno. Cuando eres cristiano todos son de tu lado, se supone, porque todos son iguales hijos de Dios, y por lo tanto no debieras de agredir a nadie si eres cristiano. Pero supongamos que acá no estamos hablando en esos términos, sino que estamos hablando en términos de que yo le voy a hablar a personas que se dicen liberales, que se dicen libertarias, o que calzan dentro de alguno de los matices de quienes defendemos a la persona con su proyecto de vida por sobre la intervención del Estado y también la vida de esa persona. Porque hay otra cosa que en este debate es muy importante tener presente. Los liberales no somos de la cultura de la muerte. Los liberales abrazamos la cultura de la vida. ¿Sí? Por eso tenemos fe en el ser humano, por eso creemos en la resiliencia, por eso afirmamos que donde hay vida, esa vida se respeta. Principio de no coerción y no agresión. Y al mismo tiempo también no podemos olvidarnos de que no queremos al Estado metido en la vida de la gente. Y a todo eso, a la realidad que acompaña estos dos principios, ¿no? Porque hay cosas así como que si usted desconecta al feto, por ejemplo, por ir a esa discusión, como dice Rothbard, que mis dos niños, el mayor y el menor, van con este absurdo racional, digamos que es muy lógico, pero desde los principios, pero luego un absurdo en su aplicación empírica. Usted desconecta al feto y no está aplicando la agresión porque simplemente lo está desconectando. Y eso parte de la base que estar embarazada es algo que te agrede. Además, que hay muchas falacias en el discurso que no se han abierto. Pero hablemos, conversemos, cuidemos los cauces para dialogar. Yo no puedo creer, francamente, que perdamos nuestro objetivo. Porque si en una discusión respecto a un tema en que tenemos una diferencia, no somos capaces de ver que en realidad lo que estamos siendo, somos actores que estamos construyendo un piso para que tantos libertarios que no tienen esa pantalla puedan sentirse representados y decir, ¿tú eres libertario también? ¡Puta, qué bien! Ya, vamos juntos, nos juntamos, armemos una cuestión en torno a las últimas políticas educacionales que quieren destruir la libertad de pensamiento y de expresión en los colegios. Ya, pues. Porque tú eres libertario, yo también. Ese mundo lo construyen personas que están en la esfera pública. Esa es su responsabilidad. No es yo soy libertario del lado A, del lado B, del lado C. Porque entonces están haciendo la misma pega que hace un fascista de izquierda y que hacen las feminazis. Que es decir, el hombre es malo, yo soy la buena. El explotador, el rico, el malo, yo soy el bueno. ¿Cuál es la diferencia entonces? Los que están conmigo son los buenos y los otros son los malos. No puede ser. Si es que nosotros ni siquiera para dialogar, por eso es que yo te pregunté, Valeria, ¿cómo lo hacemos para que el libertario que llega a la esfera pública no termine siendo comprado por alguno de los empresarios, no termine valorando tanto esos privilegios que en algún momento le salvaron la vida al hijo o que le permiten ayudar a sus amigos que si no, no hubieran conseguido trabajo o que no sé qué? ¿Cómo lo hace para no caer ante nuestra condición de seres falibles y mantenerse firme en esos principios de los que tú hablas? Bueno, empecemos, y esa es mi propuesta y la hago con mucho cariño, por cuidar que si no queremos, que si abrazamos el principio de no agresión, eso implica al mismo tiempo abrazar el escenario opuesto al de la agresión. Como dice Hannah Arendt, los bárbaros conseguían todo a través de la violencia. Y los atenienses los consideraban bárbaros porque usaban la violencia. ¿Qué es lo que distinguía al ciudadano ateniense del bárbaro? El uso de la palabra. Eso no quiere decir que no pueda ser agonal, que no pueda ser en tensión, pero tiene que servir a la construcción de un mundo común. Si usted va a usar la palabra para dividir a un sector que lo único que necesita es cobrar fuerza en la unión, entonces piénselo, porque no se está jugando a favor de sí mismo, no está jugando a favor de sus principios, no está jugando a favor de la causa, y que se ponga el trajecito que acabo de mostrarle a aquel al que le quepa.
Me parece una herejía cortar con la clase de historia de las ideas contemporáneas que acabamos de tener, pero bueno, a propósito de todo esto, el panorama de Chile que se ha dado también ha repercutido en el resto de la región y sería correcto pensar que actualmente podría ser una suerte de efecto dominó en países que todavía no han llegado a ese nivel de agresión, pero bueno, no están tan lejos, al parecer, por lo menos geográficamente. No, y no están tan lejos. Si nosotros los latinoamericanos somos hermanos, pero que vivimos, pero agarrados de las mismas cadenas todas. Primero, como decía Armando Rivas, Latinoamérica se va a liberar el día que se libere de sus libertadores. Me pareció una frase genial, ¿no? Segundo, todos los gremios de profesores, sindicatos, en todos los países latinoamericanos son tipo ultra izquierda, o sea, casi que Partido Comunista llega a ser de centro en comparación con algunos de sus miembros. Una cosa impresionante. Y en todos los países se repite lo mismo. Exactamente lo mismo. Y después tienes que efectivamente hay cierta razonabilidad en las personas de que entienden que el populismo no funciona, pero cuando luego sucede lo que sucedió en Chile, en que un presidente no populista sale electo, pero tienes un Congreso que no lo deja avanzar en ninguno de los proyectos de ley que podría haber avanzado para mejorar la situación económica, que la gente dijo, no quiero populista, quiero una persona que resuelva los problemas económicos, y este señor lo puede hacer. Pero ese señor necesita un Congreso. No pudo avanzar en nada, y eso generó una frustración máxima, y reventó como dinamita, ¿no es cierto? Y lo otro que tenemos también, que en todas nuestras clases políticas, en todas las clases políticas de los países latinoamericanos, está ese nefasto vínculo entre ciertos sectores empresarios del poder económico con sectores del poder político que al mismo tiempo destruyen la independencia del poder judicial. Y ahí tienes el Triángulo de las Bermudas, donde se pierde todo Latinoamérica. Chile es el espejo de lo que pasó, acuérdense que antes de Chile fue Ecuador, Colombia también se produjo algo fuerte también, y todo eso viene de Venezuela. Entonces, ese es el punto. Y Venezuela tiró todo ese bombardeo como bomba de racimo en el momento en que en Latinoamérica se empieza a hablar de activar el TIAR. Porque el nivel de inmigración estaba dejando el descalabro al interior de los países, en términos de orden, de seguridad, de protección social, etc. Dijeron, bueno, hablemos de activar el TIAR, que es este tratado internacional, que no me acuerdo ahora cómo se desglosa bien, pero que en el fondo puede llevar a que los países de la región decidan intervenir en un país cuando sucede algo como lo que está sucediendo de su violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Y ahí reaccionó Maduro. Y tienen sus redes tejidas como Al-Qaeda en toda Latinoamérica con mucha fuerza. Entonces, bastaron 300 tipos para quemar todo el metro de Santiago y transformar 170 y tantas estaciones de metro, y para que además eso arraigara en el malestar social previo. ¿Quiénes inician la revolución en Chile? Los jóvenes estudiantes de un liceo, que se saltan los torniquetes. Y de ahí uno tenía acceso a videos que esos jóvenes hacían, algunos de ellos, que claramente no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, de las clases que le hacía el profesor de historia. De profesor de historia que decía que todos los cambios en la historia de la humanidad se hacen a través de las revoluciones y el derramamiento de sangre. Y esos eran los videos que nos llegaban a nosotros. Y eso se replica, ese mono se replica en toda Latinoamérica exactamente igual. Entonces uno dice, acá vamos todos juntos en esto, digamos. O sea, hay algunos países que tienen, obvio, estoy tratando de ver aquello que realmente es políticamente relevante, ¿sí? Pues si tú me dices Bolivia, ¿se parece a Chile? Claro que hay enormes diferencias, por supuesto. Pero tienen los mismos problemas en educación, con los empresarios, con etcétera, y más complejo todavía con el tema indígena, en la producción de coca, etcétera. Sí, ok, pero al final es lo mismo. O sea, y todos, a la hora de que queman las papas, todos los gobiernos latinoamericanos, en vez de hacer lo que tienen que hacer, que es realmente generar esas políticas de shock, como las hizo el régimen militar en Chile, lo que hacen es prometer una nueva constitución. Claro. Sí. Y te van a preguntar, ya que vos decís que los jóvenes están así revolucionando, ¿tenés idea si las ideas de la libertad están como para acá está pasando en Argentina, que acá hay más juventud, más rebelde, si allá en Chile se está dando algo similar? Sí, yo tengo la idea de que acá están surgiendo personas cada vez más conscientes de que no es justo
que el Estado intervenga en tu vida y que no es justo que use la coerción en términos no de que haya un Estado de Derecho inicial, porque tú puedes aspirar a la ausencia del Estado, pero por mientras hay que transitar con el Estado lo más decente posible a su minimización hasta su desaparición, digamos, por decirlo en términos muy simples, ¿no? Y por mientras lo que uno puede decir es sí, si hay un Estado, bueno, que funcione bien, ¿no? Que funcione bien con Estado de Derecho, etc. Pero yo les tengo que reconocer una cosa. A mí, yo conozco gente muy buena dentro de los libertarios y que abrazan con mucha fuerza esa causa pacífica desde la cual quieren ir aportando a hacer conciencia de que el colectivismo es realmente la destrucción de la sociedad y del individuo. Es la destrucción absoluta. Exactamente. Jóvenes que están intentando irse desde porque todo lo que nosotros hablamos es políticamente incorrecto y que han sacado coraje y que son los verdaderos revolucionarios, porque los otros son funcionales a los poderes fácticos, nada más fáctico que el colegio de profesores, ¿no? Son absurdos. Entonces, algo de eso hay. Luego mi invitación es a que realmente yo creo que no existe un libertario que no tenga conciencia de que él es un ser moral, pero conciencia, y que lo aplique todo el tiempo. Ser un ser moral significa que soy yo quien puede decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero eso no solamente respecto de mi entorno y de los demás, sino que también respecto de mí mismo. Yo aquí, ¿estoy dando la mejor entrevista que puedo dar? ¿O me estoy guardando cosas para dejarlas para no sé qué? ¿Estoy cuidando a mis pensantes en la misma línea? Los estoy cuidando, no he atacado a nadie. Estoy intentando hacer un aporte desde lo mejor que puedo dar, donde el libertario no tenga esa autorregulación, y perdonen que me ponga como ejemplo, pero lo hago porque pucha que es difícil y que me cuesta trabajo, porque a veces que uno realmente también quiere salirse de madre y de decir, sí. ¿No? Por supuesto que yo también tengo ganas, por supuesto que también me da la furia, pero ¿qué gano con eso? ¿En cómo aporto a los demás desde ahí? No aporto nada. Al contrario, destruyo la misma causa que estoy diciendo defender. Un libertario que no tiene una autorregulación kantiana respecto a sus principios, y kantiana no me refiero a la filosofía dura de Kant, pero por lo menos a la idea general de Kant, la máxima, ¿no es cierto?, de actuar según tú quisieras que desde la máxima que tú quisieras que tuvieran los demás para actuar también. Entonces, si yo me voy a poner a gritar, si yo me voy a poner a insultar a otra persona, porque en algunas cosas son diferentes, si yo no voy a perder el foco de lo que realmente nos tiene que reunir y lo que nos caracteriza como libertarios, con los matices que puede haber en la aplicación de este foco, entonces creo que no tengo mucho creo que desde esa perspectiva nos queda mucho por trabajar. Y ahí tenemos que tener esperanza. Yo trato de trabajar eso también, trato de no perder la esperanza. Cuando uno pierde la esperanza en las personas, entonces ya no te importa lo que pasa con las personas, ni siquiera lo que pasa contigo mismo. Esa es la cultura de la muerte, es el tánatos que habla Freud, ¿no? El instinto de la autodestrucción. Nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos, por lo tanto, que tener esa autorregulación que no tienen los demás miembros de colectivos, partidos políticos, etcétera, porque nosotros no somos un colectivo. Cada uno de nosotros es un ser moral, por eso se supone que somos libertarios. Luego yo tengo que ser capaz de responder por qué les respondí aquí como les respondí. ¿En qué medida esto tuvo consecuencias positivas o negativas? ¿En qué medida yo di lo mejor que podía dar? Y si yo no tengo como libertario esa autorregulación, si yo no estoy viendo qué es lo que aumenta el sufrimiento de forma radical y qué es lo que puede evitarlo, entonces la verdad es que no sé por qué me llamo libertario, no lo entiendo. Y porque eso es lo que a nosotros debiera caracterizarnos, ser personas mucho más conscientes, mucho más, esperar más del individuo, de cada uno de nosotros mismos. Sí, no se trata de que seamos igual que los chillones de los otros sectores, en que es que la injusticia, es que entonces acá el Estado, si no hay que ser chillón en esto. Hagamos algo diferente, esperemos más de nosotros. Ok, Valeria, tenemos un desacuerdo, perfecto. Miren, nosotros estamos aquí en la esfera pública, después en privado podemos salir y yo te puedo decir, pocha, Valeria, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a estar pensando como estés pensando? ¿Me entiendes? En privado, las dos. Totalmente. Pero si lo que estamos haciendo es construir un piso para que más gente se una,
para que tengamos un pegamento de reflexión común. Entonces juguemos a favor y no en contra. Y para jugar a favor, yo tengo que reconocerme como un ser moral, es decir, un ser que tengo que ser responsable moralmente de lo que elijo. Y en ese sentido, creo que nos falta bastante. Estimados, nos quedan 5 minutos. 9 minutos. Entonces, ¿9 minutos? Una pregunta No sé final cómo Vanessa. empezamos más tarde. A mí me dicen 5 minutos de coso y a vos te dicen 9 minutos. La verdad no sé cómo. Pero 9, dale, con 9 estamos bien. Bueno, está Dale, bien. vale. Yo, dale, tranqui. Después, si pasa. ¿Iba a tomar la palabra, Guido? No. Valeria, Dale. adelante, por favor. No, Estefano, ¿querés preguntar algo? Vale, yo ya pregunté. Dale, dale. ¿Sí? Bueno. Vane, ¿cómo podemos enfrentar entonces desde nuestra condición de liberal, ¿sí? Nuestra elección de ser liberales, este avance de las ideas de izquierda que, como mencionaste muy hábilmente, toman la educación pública y por el otro lado también tenés el avance de los colectivos, que en un momento lo mencionaste, creo que en un curso, la tiranía de los colectivos, que suprimen sistemáticamente al individuo y lo toman como caballitos de batalla en este proyecto político-económico progresista. El punto neurálgico de la religión, les voy a contar una cosa. La izquierda tiene una religión que reemplazó, ¿no es cierto?, a la religión católica, apostólica, romana. ¿Y cuál es su Dios? El Estado. ¿Y cuál es su demonio? El capitalismo. ¿Y cuál es su virgen? La igualdad. ¿Sí? La igualdad es el tema. Mientras la gente siga pensando que la igualdad es algo bueno per se, no tenemos nada que hacer. Acá lo que hay que hacer es instalar. Perdonen que aquí me voy a poner la camiseta. Me voy a poner la camiseta. Bien. Pero tengo que hacerlo porque no son mis ideas, sin embargo yo las encarno. O podría decir que son mis ideas, pero no fui yo quien ha publicado libros y tiene grandes obras escritas al respecto. Hannah Arendt dice que la condición humana es la de que somos todos igualmente irrepetibles. Antes que Valeria, que Felipe, que cualquiera de nosotros no ha habido nadie que haya nacido exactamente igual, y una vez que nos moramos, tampoco va a haber nadie que nazca exactamente igual que Estefano o que Guido. Entonces, cuando tú a las personas dices, y aquí lo que tú tienes que hacer es igual a ti mismo, tú tienes que desarrollar tus mejores talentos, tú tienes que ser único y irreemplazable porque esa es tu condición. Pero tú eres único e irreemplazable para el mundo en la medida en que le entregas al mundo. Desde ese Estefano que es único, no hay otro. Le enseñaron a las personas a despreciarse a sí mismas. Les construyeron un concepto de dignidad falso. Las anularon, destruyeron al individuo, los colectivizaron, sumaron estas fuerzas de individuos que son meras fuerzas biológicas que se manifiestan en un grito, el violador eres tú o cosas de esa índole, y los llevaron al frente de las calles, la esfera pública, al Congreso, para hacer la punta de lanza de intereses mezquinos que esta gente ni siquiera se imagina, porque no tiene la conciencia, porque cada vez que uno de nosotros, sin haberlo pensado, repite una consigna que no es propia, uno está poniéndose en la posición de la marioneta. Uno está perdiendo su dignidad. La dignidad viene de pensar por ti mismo las cosas. Mientras la gente no entienda eso, ¿es esa tu idea? Perdón, a ver, pero ¿es esa tu idea? ¿Tú realmente piensas que aquí hay algo que se llame como patriarcado? ¿Te suena que puede haber patriarcado en un mundo donde los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres? ¿Te suena que puede haber patriarcado cuando si se queman 2 edificios, en uno estoy yo y en otro está Felipe, los bomberos me van a salvar a mí, no a él? ¿Te suena que puede haber patriarcado donde históricamente a los que usaron de carne de cañón y los mataron de a millones en los campos de batalla fue a los hombres? ¿Te suena que puede haber patriarcado cuando antes del 1850, cuando empiezan a brotar las primeras luces de la revolución industrial,
toda la gente tenía más o menos el mismo ingreso, excepto una pequeña élite, y los campesinos vivían todos iguales, y las mujeres se quedaban al interior del hogar, cuidando a los niños y a las gallinas, y el que se iba al cerro a morirse de frío y a congelarse y a exponerse a las bestias salvajes era el hombre. ¿Te suena que eso es patriarcado? Ideas de sentido común, como hablábamos antes de que estuviera el público viéndonos. ¿Qué? Entonces, Entonces, ¿por qué no? Hagamos una cosa, piénsalo por ti misma. Ok, existen diferencias en esto. Perfecto, sí, estamos de acuerdo. Podemos avanzar en solucionarlas con los hombres incluso. Porque muchos hombres hoy día, sobre todo los que me quieren a mí, están absolutamente de acuerdo en que si yo tengo algún mérito se me reconozca y que no sea como antes, que efectivamente era así como, esta mujer ya, siempre tan intensa, siempre tan no sé qué, ¿no? El miedo además a la mujer inteligente, así como, ay, no, porque una de esas me gana la discusión, y entonces mi masculinidad, ¿dónde queda mi masculinidad? ¿Me entiendes? En una cosa, ¿ya? Porque machismo hay, pero dale con el patriarcado, pero el machismo, ¿quiénes lo promueven? ¿No son las mujeres? ¿No son las suegras? ¿No son las madres que no le enseñan a sus hijos que el amor nunca va de la mano con la violencia? ¿Nunca? Porque hay algo de lo que yo sí me preocupé con mis hijos y fue enseñarles una cosa. Yo sé que mis hijos me aman y me han amado toda la vida, pero ustedes saben que todos los adolescentes pasamos entre los 13, los 14, los 15 por situaciones en las que uno realmente los acogotaría y los asfixiaría, y no lentamente, rápidamente, ¿sí? Y estos jóvenes pasan por esa época en que no se entienden a sí mismos, están con la explosión hormonal, están totalmente desquiciados y a veces son violentos. Violentos en temas que te gritan, pegan portazos, etc. Bueno, yo siempre a mis hijos les dije, bueno, no te lo voy a permitir por una razón muy simple. Esto Gramsci lo sabía muy bien. ¿Qué pasa si yo a una persona le digo empresario, explotador, hombre, dominador, rubia, tonta? ¿Por qué? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa asociación? Está en la sinapsis. La sinapsis asocia distintos conceptos que implican diferentes realidades. Si yo a un hijo mío lo dejo hacer sinapsis, amor y violencia, es decir, amo a mi mamá, y ella me soporta y me acepta que yo sea violento con ella, entonces ahí está el mayor de todos los machismos. ¿Y quién es la que acepta esa posición y esa situación? Es la mujer. Entonces acá el problema es de todos. El problema es de nosotras también. Y hay que hacerse cargo. Y yo creo que eso es un poco como lo que hay que ir avanzando en reflexionar. Y si se dan cuenta, si yo hablo de esta manera, ni siquiera una feminista radical tiene muchos argumentos para rebatirme en lo que estoy diciendo. Sal out of the box, por favor, somos libertarios, out of the box. Yo discutí con Agustín, por ejemplo, el tema del aborto, y claro, no llegamos a conclusiones muy concluyentes, pero pudimos conversar el tema. Claro. Y también lo he hablado con Gloria, por ejemplo. Y tampoco llegamos a conclusiones muy concluyentes, pero podemos conversar el tema, ¿sí? Y luego cada cual, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que terminar diciéndole a los demás de lo que tienen que pensar o cómo tienen que ser? ¿No soy libertaria? Dejemos que los demás, a partir de la conversación franca, abierta, que genera lazos, que crea un grupo de personas pensantes que puede actuar juntas, que puede levantar banderas, que podemos hacer un cambio y transformar la sociedad, que cada uno de ellos llegue a sus conclusiones. Si no tenemos por qué tener la expectativa de que el otro piense como yo, de que el otro llegue, que piense, sí, por favor, eso es lo básico, pero que llegue a sus propias conclusiones. Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que ir avanzando con mucha fuerza, y espero que se sepa que todo lo que digo lo digo con mucho cariño, y lo digo porque estoy preocupada. Tengo 3 hijos rothbardianos, así que me gustaría que ellos llegaran a ese mundo donde nosotros no somos un colectivo, donde cada uno de nosotros respeta realmente que la otra persona piense distinto, donde no lo vamos a poder resolver todo, donde sí podemos plantear con mucha pasión, estar a favor o en contra de algo, pero eso siempre en un diálogo que entiende que somos amigos, porque el objetivo más importante, que es ir eliminando la coerción del Estado y defender la vida, son ambos objetivos, son los que priman
en la conversación y cada uno de los telepensantes tendrá que hacerse su idea de con qué corriente o a partir de qué políticas o en qué sentido se ayuda más o menos, digamos, a la consecución de ambos principios, la defensa de la vida y la no coerción, el principio de no coerción. Vanessa, bueno, lamentablemente nos llegó el tiempo de terminar y se nos pasó, a mí por lo menos se me pasó Sí, volando. Sí, impresionante. Y hablo en nombre de todos, que fue Sí. muy agradable conversar contigo, así que te agradecemos por el tiempo y junto con eso desearte el mejor de los éxitos en todos los ámbitos donde tú Sí, Vane. llevas la libertad para la concejal de la comuna de Las Condes. Te deseamos que te vaya excelente y que así como en todos los otros espacios, sigas construyendo libertad. Nosotros como equipo también estamos a disposición de esa misma sana y moralmente correcta lucha, que creemos que es lo estamos haciendo un bien y estamos como bien camiseteados en ese sentido. Así que bueno, te reitero las gracias y que esté muy bien. No sé, quisieras decir unas últimas palabras antes que nos despidamos. Bueno, solamente recordar esa idea que a veces es bueno repetirla. Ahí, esto se los voy a contar con una anécdota breve. Un hijo mío que no hablaba nada, porque no quería hablar nada, hasta muy grande, un día viene y yo estaba escribiendo mi tesis y me dice, vieji, voy a salir. Voy a salir a... Digo, yo estaba ahí y digo, no sales a ninguna parte. Me dice, ¿qué? Te lo estaba preguntando en términos formales. Y yo me sorprendo porque habla, una cosa increíble. Yo no hablaba nada durante años. Entonces le digo, en términos formales, perdona, pero tú sabes que yo tengo el poder material para impedírtelo si quiero. Y como ya nos habíamos transado en algunas discusiones un poco intensas, entonces él empieza a explicarme, pero ¿cómo? Si yo nunca salgo, si en realidad yo soy capitán de voleibol y yo hago esto y nunca te he dado problemas, y es verdad que no me va bien en el colegio, pero tampoco me va tan mal, y Y yo estaba, digamos, disfrutando el milagro ¿no? La emergencia de la voz articulada en palabras con una lógica. Entonces, de pronto le digo, ya, ahora puedes salir, te doy permiso. ¿Qué me dice? Llevas 40 minutos hablando, le digo. Increíble. Ahora puedes salir. ¿Tienes permiso? Me dice, no te entiendo. Mira, te lo voy a explicar, le dije. Hay dos formas de conseguir lo que tú quieres de la otra persona. Una es la violencia y la otra es la persuasión. Para persuadir se usa la palabra. Yo no quiero hijos violentos. Por lo tanto, quiero que uses la palabra, que te pongas a leer. Y sobre las lecturas que tuvo que hacer y cómo empezó a leer, porque yo le daba puras cosas que, tú me das puras cosas que no me gustan, como el ensayo sobre la libertad y cosas así, ¿no? Les contaré en un nuevo episodio. Sería un Por golazo, favor, sí, por favor. Darle a tus 3 hijos al capital, tipo todo lo que es lecturas libertarias. No, si esos son rothbardianos ya, si me superaron hace rato. Y se vuelven rothbardianos. Ya la tienes clara. Un abrazo a todos, que estén muy bien y muchas gracias por este contacto. Un abrazo. Gracias, Vanessa, y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Seguimos conversando. Chao, un abrazo. Nos vemos, chao. Nos vemos, chicos. Chao, Estefano. Chao, chicos. Vale. Que estés bien. Chao, Feli. Cuídate, un abrazo.